No me engañó con un amigo, me engañó con un desconocido mientras vaciaba mi negocio. Si alguien me hubiera dicho que la peor traición de mi vida no vendría de un socio ni de un amigo, sino de la mujer con la que compartía mi casa y mi negocio, no lo habría creído. Y si además me hubieran dicho que el engaño no sería con alguien cercano, sino con un completo desconocido, probablemente me habría reído. Porque eso es lo que uno cree cuando confía, que el peligro siempre viene de afuera, nunca desde la cama en la que duermes. Me llamo Javier y durante 6 años construí 2 cosas en paralelo, una relación y un negocio. Ambos desde cero. Ambos con esfuerzo. Y ambos creyendo que estaba acompañado. Conocí a Laura cuando mi empresa apenas sobrevivía. No había dinero, no había estabilidad, no había promesas. Solo trabajo. Ella lo sabía. Nunca le vendí una imagen de éxito porque no existía. Aún así, se quedó. Eso fue lo que me hizo confiar. Con el tiempo, el negocio empezó a crecer. No de forma espectacular, pero lo suficiente como para vivir bien. Laura se involucró poco a poco. Primero ayudando con cosas simples, luego opinando, después tomando decisiones menores. Nunca me pareció mal. Era mi pareja. Confiaba en ella. Primer error. Las primeras señales no fueron gritos ni discusiones. Fueron frases pequeñas, casi insignificantes. Deberías pagarle menos a ese prugde. No necesitas revisar todo, confía más. Relájate, no todo es trabajo. Nada grave por separado. Pero Constance. Laura empezó a manejar pagos pequeños. Luego HSOs. Luego cuentas. Siempre con una excusa lógica: ahorrar tiempo, aliviarme carga, ayudarme. Yo acepté porque confiaba. Y porque quería creer que crecer juntos significaba compartir control. Segundo error. La infidelidad no empezó como una historia romántica. Empezó como una actitud. Laura empezó a llegar tarde. No todos los días, pero lo suficiente como para que fuera notorio. Empezó a cuidar más el teléfono que antes. No lo escondía, pero lo vigilaba. Yo no revisé nada. Nunca fui ese tipo de hombre. Pero sí observé. Un jueves por la noche, mientras cenábamos, sonrió mirando la pantalla. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, respondió. Una amiga. No insistí. Pero esa amiga empezó a escribir cada vez más. Una semana después, encontré algo que no estaba buscando. Revisando movimientos del negocio, vi transferencias que no reconocía. Maantos pequeños, pero repetidos. Cuando le pregunté, no se alteró. Son gastos menores, dijo. Cosas que no siempre te menciono. Eso me tranquilizó. Y hoy me avergüenza admitirlo. La verdad empezó a aparecer de forma torpe, como siempre pasa cuando alguien cree que controla demasiado bien la mentira. Una noche, Laura llegó más temprano de lo habitual. Demasiado arreglada para un día cualquiera. No discutimos. No sospeché. Solo observé. ¿Saliste?, pregunté. Sí, a despejarme un poco, respondió. ¿Con quién?, pregunté. Sola, dijo. Mentía. No porque yo lo supiera, sino porque su voz no sonaba igual. La confirmación llegó días después, de la forma más simple y brutal posible. Un mensaje que apareció en su teléfono mientras estaba en la ducha. No lo abrí. No hizo falta. No puedo dejar de pensar en anoche. No había nombre guardado. Solo un número. Ahí entendí algo importante: no fue un desliz emocional. Fue una decisión fría. No había historia previa. No había excusa romántica. Era solo alguien nuevo, alguien sin rostro, alguien sin consecuencias emocionales, o eso creía ella. Esa misma noche, revisé el negocio con lupa. Y entonces todo encajó. Las transferencias, los HSOs, las decisiones que yo ya no tomaba solo. Mientras me engañaba con un desconocido, estaba vaciando lentamente lo que habíamos construido. No por amor, por conveniencia. Y en ese momento, por primera vez, dejé de preguntarme si me estaba engañando. Y empecé a preguntarme cuánto tiempo llevaba planeándolo. Esa noche no dormí. No porque estuviera devastado emocionalmente, sino porque algo mucho más peligroso se activó en mi cabeza: la claridad. Cuando el dolor se mezcla con datos concretos, deja de ser parálisis y se convierte en cálculo. A la mañana siguiente no confronté a Laura. Actué como si nada hubiera pasado. Desayunamos juntos. Hablamos del clima, de pendientes menores, de cosas que no importaban. Ella se movía con naturalidad, demasiado cómoda para alguien que llevaba una doble vida. Esa tranquilidad fue mi primera confirmación de que no se trataba de un error reciente. Esperé a que saliera y me quedé solo en casa. Abrí el portátil del negocio y revisé todo desde cero. No con prisa, sino con método. Ingresos, egresos, HSOs, autorizaciones. Tardé horas. Y cuanto más avanzaba, más evidente se volvía el patrón. No eran robos grandes. Eran sangrías pequeñas. Pagos fraccionados. Transferencias a cuentas intermedias. Servicios temporales, que nunca existieron. Todo diseñado para no levantar alarmas. Para que alguien ocupado, confiado, enamorado, no se detuviera a mirar 2 veces. Yo había sido ese alguien. Encontré también algo que me heló la sangre: Laura había agregado un acceso administrativo secundario a una cuenta que yo casi no revisaba. No lo había ocultado,
Lo había normalizado. Lo había hecho cuando el negocio empezó a crecer y yo empecé a delegar más. Con mi consentimiento implícito. Con mi confianza. Respiré hondo. Cerré el portátil. No hice nada impulsivo. Aprendí algo importante en ese momento: quien se beneficia del caos espera una reacción emocional. Yo no iba a dársela. Esa tarde, Laura volvió a casa como siempre. Me contó que había tenido un día largo, que estaba cansada, que necesitaba una ducha. Observé detalles que antes no veía, como dejaba el teléfono boca abajo, cómo cambiaba el tema cuando yo mencionaba números, cómo hablaba del negocio como si ya no fuera mío, sino algo compartido de manera automática. Deberíamos pensar en diversificar, me dijo mientras cenábamos. No depender tanto de una sola línea. Puede ser, respondí. ¿Tienes algo en mente? Ideas, dijo. Cosas que he estado viendo. No especificó. Nunca lo hacía cuando algo no le convenía. Esa noche volvió a llegar tarde. Esta vez no pregunté nada. Me limité a escucharla mientras se desmaquillaba, hablándome desde el baño como si la normalidad fuera un escudo. Cuando se acostó, dejó el teléfono en la mesa de noche. Lo había olvidado. O creyó que no me atrevería. No lo revisé. No necesitaba hacerlo. Lo que necesitaba era algo más importante: pruebas sólidas, no intuiciones. Al día siguiente pedí una reunión con el contador. No le di contexto emocional. Le hablé en términos técnicos. Le pedí que revisara ciertos movimientos y me dijera, sin suavizar nada, si había irregularidades. No tardó mucho. Hay operaciones que no tienen respaldo, me dijo. Y algunas decisiones que no deberías haber delegado sin firma doble. ¿Se puede corregir? Pregunté. Sí, respondió. Pero necesitas cerrar a Cheshows ya. Asentí. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Esa misma tarde, mientras Laura estaba fuera, cambié contraseñas, limité permisos y documenté todo. No para vengarme, sino para proteger lo que quedaba. Cada clic era una decisión consciente. Cada cambio, una forma de recuperar control. Cuando Laura volvió, lo notó de inmediato. Intenté entrar a la cuenta y no pude, dijo, intentando sonar casual. Estoy reorganizando a Cheshows, respondí. Nada grave. Me miró con una expresión que no le había visto antes. No era enojo. Era alerta. ¿Pasa algo? Preguntó. No, dije. Solo orden. Esa palabra la incomodó más que cualquier acusación. Los días siguientes fueron tensos. Laura empezó a mostrarse más cariñosa, más presente, como si intuyera que algo se estaba cerrando. Pero también más impaciente cuando yo no cedía. Era un vaivén evidente: afecto cuando convenía, frialdad cuando no. Una noche, mientras cenábamos, lo dijo sin laudios. Te noto distante. Estoy atento, respondí. Que no es lo mismo. No quiero que pensemos solo en trabajo, dijo. También somos pareja. La miré con calma. Una pareja no vacía cuentas, respondí. Una pareja cuida lo que construye. El silencio que siguió fue denso. Laura no negó nada. No preguntó a qué me refería. No pidió explicaciones. Ese silencio fue una confesión involuntaria. No exageres, dijo al fin. Estás sacando conclusiones. No, respondí. Estoy cerrando ciclos. Esa noche, cuando se fue a dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. No tuve que adivinar quién era. Ella no te merece. Lo leí 2 veces. No por el contenido, sino por el descaro. No respondí. Bloqueé el número. Y en ese momento entendí algo definitivo: el desconocido no era el problema. Era solo un síntoma. Un extra en una ecuación que ya estaba mal desde antes. Al día siguiente, Laura intentó retomar el control de otra forma. Me habló de planes a futuro, de mudarnos, de invertir juntos en algo nuevo. Era evidente que sentía que el terreno se le estaba escapando. Necesitamos pensar como equipo, me dijo. Un equipo no juega con reglas ocultas, respondí. No seas dramático, dijo. No hice nada imperdonable. La miré con una calma que la descolocó. Eso no lo decides tú, dije. Lo decido yo. Por primera vez desde que empezó todo, Laura perdió el control de la conversación. Se levantó, caminó por la sala, volvió a sentarse. Buscaba una reacción que no llegaba. ¿Qué quieres saber?, preguntó. Dímelo. No quiero saber más, respondí. Ya vi suficiente. Esa noche dormí en el sillón. No por castigo, sino por distancia. Porque había entendido algo esencial: cuando alguien te engaña con un desconocido mientras te vacía por dentro y por fuera, no está confundido. Está ejecutando. Y yo ya no iba a ser parte del plan. Dormir en el sillón no fue incómodo. Lo incómodo habría sido fingir que todo seguía igual. A esas alturas ya no estaba triste ni confundido. Estaba lúcido, y esa lucidez suele ser insoportable para quien vive de la manipulación. A la mañana siguiente me desperté antes que Laura. Preparé café y me senté a revisar, por última vez, toda la documentación que había reunido. Extractos, registros, fechas, Cheshows. No lo hacía para convencerme, sino para confirmar algo importante: no había margen de interpretación. No era una discusión de pareja. Era un abuso de confianza. Cuando Laura se levantó, notó de inmediato el ambiente. ¿No vas a trabajar hoy?, preguntó. Sí, respondí. Pero antes tenemos que hablar.
No sonó a súplica. Sonó a aviso. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas, adoptando esa postura que solía usar cuando quería parecer razonable. Yo no levanté la voz. No hice acusaciones veigas. Empecé por los hechos. Transferencias sin respaldo, dije. Accesos que no debías tener. Decisiones financieras tomadas sin autorización. Laura frunció el ceño. Eso es exagerado, respondió. Yo solo ayudaba. Ayudar no es ocultar, dije. Ayudar no es fragmentar pagos. Ayudar no es crear cuentas intermedias. El silencio volvió a instalarse. Pero esta vez no fue cómodo para ella. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó. Desde que dejé de confiar ciegamente, respondí. ¿Y qué más sabes?, dijo, marcando las comillas con los dedos. La miré fijo. Sé que me engañaste, dije. Y sé que no fue un error. Laura se levantó de golpe. Ahora también vas a inventar eso, dijo. Vas a convertirte en paranoico. No reaccioné. No fue un amigo, continué. No fue alguien cercano. Fue alguien que no significa nada. Eso lo hace peor, no mejor. Su rostro cambió. Apenas. Pero lo suficiente. No sabes de qué hablas, dijo. Lo sé, respondí. Y no necesito detalles. Necesito que entiendas algo. Mientras te acostabas con un desconocido, estabas moviendo dinero que no te pertenecía. Ahí se quebró la narrativa. Laura pasó de la negación al ataque. Tú me lo debías, dijo. Todo lo que hice fue porque tú nunca estabas. Siempre trabajando. Siempre poniendo el negocio antes que a mí. Asentí lentamente. Eso es una excusa, respondí. No una razón. Me sentía sola, insistió. Necesitaba sentir algo. Y elegiste sentirte viva destruyendo lo que construimos, dije. Esa fue tu elección. Laura empezó a llorar. No de inmediato. Primero se defendió, luego justificó, y recién al final lloró. Ese orden también decía mucho. No fue planeado, dijo entre sollozos. No pensé que llegaría tan lejos. Nada llega tan lejos sin una serie de decisiones previas, respondí. Y tú tomaste todas. Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa. No como amenaza, sino como cierre. Esto es lo que hay, dije. Todo documentado. No voy a discutir versiones. Laura miró los papeles sin tocarlos. ¿Qué quieres?, preguntó. Que te vayas, respondí. Hoy. Me miró sorprendida. Así, dijo. Después de todo, repetí. No voy a negociar mi dignidad ni mi trabajo. ¿Y el negocio?, preguntó. ¿Qué pasa con lo nuestro? La miré con una calma que ya no intentaba proteger nada. Nunca fue lo nuestro, dije. Fue mío. Y tú lo sabías. Eso fue lo que más le dolió. No la pérdida económica inmediata, sino la pérdida del relato que se había construido. Laura intentó una última estrategia. Me habló de terapia, de tiempo, de reconstruir. Me dijo que estaba dispuesta a arreglarlo todo. No mencionó al desconocido. No mencionó el dinero. Habló de emociones. No necesito que lo arregles, respondí. Necesito que lo aceptes. ¿Aceptar qué?, preguntó. Que cruzaste una línea de la que no se vuelve, dije. Y que no voy a ser parte de tu proceso de redención. Se quedó en silencio largo rato. Luego asintió, como alguien que entiende que el juego terminó. Me iré, dijo. Pero no hoy. Hoy, repetí. O llamo a un abogado ahora mismo. No fue una amenaza. Fue una opción. Laura empezó a empacar sin decir mucho más. Yo me quedé en la cocina, escuchando el ruido de los cajones, de las valijas, de los pasos nerviosos. No sentí victoria. Sentí alivio. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Nunca quise hacerte daño, dijo. La miré por última vez. Eso no importa, respondí. Lo hiciste igual. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. No lloré. No grité. Respiré, porque por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente dónde estaba parado. Esa misma tarde llamé al abogado y al contador. No para vengarme, sino para cerrar. Para proteger lo que quedaba. Para dejar constancia. El desconocido volvió a escribir. Desde otro número. No sabes lo que perdiste. Bloqueé ese número también. Porque lo que había perdido no era una mujer ni una relación. Había perdido una ilusión peligrosa. Y eso, en el fondo, fue una ganancia. Los días posteriores a la salida de Laura fueron extrañamente silenciosos. No el silencio incómodo de una discusión inconclusa, sino uno limpio, ordenado. Como cuando terminas de apagar una máquina que llevaba demasiado tiempo funcionando mal. Lo primero que hice fue separar por completo lo personal de lo profesional. Cambié cerraduras, cancelé accesos físicos y digitales, notifiqué formalmente a todas las partes involucradas en el negocio que cualquier comunicación debía pasar exclusivamente por mí. No di explicaciones emocionales. No las debía. El contador fue claro, el daño era real, pero controlable. No me habían vaciado por completo porque Laura había sido cuidadosa. Demasiado cuidadosa. Eso confirmó algo que ya sabía, no actuó por impulso, actuó con cálculo. Siempre dentro de márgenes que no levantaran sospechas inmediatas. El abogado fue aún más directo. Si quieres ir más lejos, puedes, me dijo. Hay base. Lo pensé durante un día entero. No por miedo,
sino por claridad. Al final decidí no seguir por ese camino. No porque Laura lo mereciera, sino porque yo no necesitaba arrastrar eso más tiempo. Mi prioridad era cerrar, no prolongar la guerra. Eso no significa que no hubiera consecuencias. Laura me escribió varias veces. Primero con tono conciliador, luego defensivo, después acusatorio. Pasó por todas las etapas posibles, menos por la responsabilidad real. Nunca te importé. Te volviste frío. Solo pensabas en el dinero. No respondí. El desconocido intentó contactarme una última vez. Esta vez desde redes sociales. El mensaje fue breve y patético. Ella no es como tú crees. Lo bloqueé sin leer 2 veces. Porque algo había quedado muy claro para mí: cuando alguien entra en una relación sabiendo que la otra persona tiene pareja, no está descubriendo nada. Está aprovechándose del desorden ajeno. Y yo no tenía interés en dialogar con oportunistas. Con el paso de las semanas, el negocio empezó a estabilizarse de nuevo. No mágicamente, pero de forma constante. Tomé decisiones que había postergado, cerré líneas innecesarias, reforcé controles. Recuperé algo más importante que el dinero: el criterio. Un amigo me dijo una frase que se me quedó grabada. No te robaron solo plata. Te robaron tiempo creyendo en la persona equivocada. Tenía razón. Pero también entendí algo más: ese tiempo no estaba perdido si aprendía de él. Laura intentó un último acercamiento un mes después. Me pidió hablar, como adultos. Acepté, pero no por nostalgia. Lo hice por cierre definitivo. Nos encontramos en un lugar público. No hubo abrazos. No hubo reproches largos. Me equivoqué, dijo. Pensé que podía manejarlo todo. Ese fue el problema, respondí. Nunca fue tuyo para manejar. ¿No hay forma de arreglarlo?, preguntó. La miré con calma, sin rense. No, dije. Porque no fue solo una traición. Fue una decisión repetida. Asintió. Creo que por primera vez entendió que no estaba siendo castigada, sino excluida. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Nos despedimos sin drama. Hoy, mirando hacia atrás, no siento vergüenza por haber confiado. Siento orgullo por haber reaccionado a tiempo. Porque el error no fue amar ni compartir. El error habría sido quedarme después de entender quién tenía enfrente. No me engañó con un amigo. No me engañó por confusión. Me engañó con un desconocido mientras usaba mi confianza como herramienta. Y eso tiene un nombre claro. Aprendí algo que ahora tengo muy presente: cuando alguien traiciona sin rostro, sin historia y sin culpa, no está buscando amor. Está buscando ventaja. Yo perdí una relación. Pero salvé mi trabajo, mi estabilidad y, algo más importante, mi respeto propio. Y esa es una pérdida que, honestamente, no pienso volver a permitirme.